Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatolinetas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida. Bien, hoy vamos a tratar algo, y como no, paradigma patria, pero en radicales libres, una cuestión geopolítica de mucha actualidad. Y es referente a China, al comunismo y lo que se tercie. A China hay que conocerla. Llegó al primer lugar mundial sin que la conozcamos en realidad, ¿sí? Hay que entender algo muy importante. Si es un modelo que traducido a términos occidentales sería imperial, pero es diferente. No es el modelo de Occidente. Es un paradigma que no se impone bajo los mismos términos, por ejemplo, de querer que nosotros hagamos lo que ella hace, hablemos lo que ella habla, pensamos como ellos piensan. De hecho, el que nosotros pensemos a nuestra manera y no sea la suya, les da una ventaja específica cualquiera, ¿no? O sea, una ventaja específica muy grande, estratégica muy grande, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos que tomar en cuenta un factor muy importante. Los paradigmas, y el más importante sería como el modelo de todo lo que es cómo funciona el mundo en base a una potencia hegemónica o las potencias que puedan considerarse hegemónicas. Cada paradigma no se impone por poder, no se impone porque sea mejor. Ojalá lo podamos entender, no hay manera más clara, creo yo, que de decirlo. Sí, se impone por poder, no porque sea mejor. Cuando ese paradigma pierde el poder que lo sustentaba, entonces es cuando surge la calidad que podía haber contenido que no dependía de su poder. Esto, que ojalá se entienda, ¿a qué se referiría? Pues al hecho de que en realidad China ha llegado a ocupar el primer lugar mundial, realmente tomando el modelo de Occidente, pero sin occidentales, que es lo que echa a perder el modelo occidental, ¿sí? China está reivindicando la modernidad, no la posmodernidad, y se sirvió del neoliberalismo como el veneno con el que envenenó para acabar y para vencer al mismo Occidente, de murallas para afuera, a propósito de los chinos, de su frontera para afuera, para adentro nada de neoliberalismo, ¿no? Esto creo que haberlo mencionado, pero me recuerda mucho cuando los europeos, no sé ahora que tanto se han bajado los pantalones con los Estados Unidos, en otro momento dijeron semillas transgénicas, sí, pero fuera de Europa, ¿no? Eso fue lo que no nada más dijeron, sino sí hicieron los chinos. El neoliberalismo me parece muy bien para que los chinos puedan en un momento determinado ser la primera potencia mundial, pero algo muy importante tiene que ver con el hecho de que, ¿cómo decirlo? No sea, no nos afecte o no afecte a los chinos hacia adentro, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué es una situación moderna? Porque realmente el planteamiento comunista fue algo de la modernidad, ¿sí? Fue toda la situación de la lucha de clases, a dónde estaba conduciendo el capitalismo, bueno, todo el rollo, ¿no? Y cómo se podía resolver, ¿sí? Entonces, los chinos siguieron sobre esa línea y hay que recordar que el comunismo, el socialismo, el presunto comunismo, que viene siendo el socialismo, en un momento determinado, que puede devenir comunismo, en un momento determinado no se plantea como democrático, pero bajo la idea de que el socialismo siempre supo que la democracia burguesa era una farsa, ¿no? Es el problema que tenemos enfrentándonos, que cuando funciona como aquí está funcionando actualmente,
pues es con unas barbaridades terribles, como esta cuestión del PRIAN y como esta cuestión del INE, que está a favor de la derecha, siempre con una situación de una farsa terrible, que ya lo veremos en algún video. Pues viene de que la democracia original era de dueños de esclavos, eran los que realmente podían votar. Esto devino a que ahora se supone que es un hombre, un voto, pero los que han tenido siempre este privilegio oligárquico lo han en un momento determinado seguido defendiendo, ¿no? Y todo esto y convierte a la democracia en una farsa. Todo esto es lo que vio el socialismo, digamos, marxista, incluso anarquismo de izquierda en el siglo XIX, pero luego ya veremos cómo las aguas se separan. El socialismo lo denunció desde un principio, ¿no? O sea, la democracia es una farsa. No la rechazaban porque no se elija al pueblo, porque no el pueblo no elija a los gobernantes, sino porque no iba a ser así, ¿no? Hemos tropezado con una democracia que pasa muchas dificultades para poder serlo, ¿no? Y los chinos no comen cuentos. Son los chinos, pero no comen cuentos chinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Ellos lo que están procurando son, y esto ya también lo veremos en algún momento, más que la democracia, pues los resultados de que la gente se vea beneficiada, ¿no? Mientras que acá lo que se ha manejado es una supuesta situación de una democracia para caer en el neoliberalismo de que sí, muy democrático, pero los candidatos no pueden cumplir y no deben cumplir lo que han prometido, porque eso sería una especie de aberración según el neoliberalismo económica. Y bueno, estamos en esta estira y afloja. Aquí en México ya va haciendo progresar bastante el modelo, pero todavía con muchas dificultades. Mientras tanto, China, que no comía cuentos, se quedó, entre comillas, en la modernidad, aprendió del ensayo de la URSS, ¿sí? Que ese ensayo de la URSS, en cuanto a sus buenos resultados, estuvo muy lejos de ser lo fallido que ahora se ha proclamado, porque son los enemigos de esa Unión Soviética los que pues generaron la versión predominante, no porque no funcionara, sino porque sí funcionó, que luego fue en realidad infiltrada y entró en todo este proceso en donde sufre un descalabro ciertamente muy grave, pero volvemos al asunto de perder la guerra y ganar la paz, ¿no? Se rehace de sus cenizas Rusia después de todo, y allí la tenemos. Sin haber pasado por la etapa socialista, no sería la potencia decisiva para el mundo que es, ¿no? China, entre tanto, aprende la lección. De hecho, por la caída de Rusia, sí evita ciertamente un competidor socialista muy fuerte que tenía, ¿sí? Y pasa por todo este proceso que ya hemos dicho, de que cuando surge, digamos, Deng Xiaoping y todo esto, después de la muerte de Mao, se ve esta situación de enfrentarse y de tener una vocación de ser la primera potencia mundial, que hace 50 años eso hubiera parecido utópico y no lo era. Sí, siempre se le dio a China un lugar muy importante, porque y siempre lo tuvo, pero no que iba a preponderar tanto, ¿no? Ni tan lejanamente, ¿no? Realmente ha alcanzado una ventaja que yo no veo salvable, desde el momento en que si Estados Unidos es una economía mucho mayor que las potencias que le siguen, y China tiene una economía al doble de la de Estados Unidos, bueno, ¿qué podemos decir o qué podemos plantear en ese sentido, ¿no? Ahora bien, ellos entran en el modelo del capitalismo, juegan el juego neoliberal, pero para sus exportaciones, para las inversiones internas, bueno, hacen una serie de cosas, ¿sí? Y total que va de 50 a 30 años, de 800 a 900 millones de gentes sacadas de la pobreza. Esto es muy importante porque apenas se dice, pero es el progreso humano más grande que ha habido a nivel social en toda la historia de la humanidad.
No es como se llega a plantear de repente, y muchas veces de manera falaz, en que tal o cual país alcanzó un cierto progreso por un Producto Interno Bruto, pero no hay una buena distribución de la riqueza, y es con muchísima menor población. En China estamos hablando de 900 millones de personas que han salido de la pobreza, y los que faltan, ¿sí? Y entonces eso tiene todo que ver con un factor importante, ¿no? China sí retomó el planteamiento comercial después, sin dejar de ser o sin dejar de llamarse comunista, y ahorita vamos a ver por qué, llega a convertirse en la fábrica del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un factor fundamental, ¿sí? Que no intervino la mentira. El problema que tenemos en Occidente es que siempre fue que la democracia mentira, que la justicia mentira, que los derechos humanos mentira, ¿no? que la libre demanda y sobre todo el libre comercio mentira, ¿sí? Y ellos no, o sea, ellos no comen cuentos chinos, ellos hacen lo que van a hacer y no mienten, y eso escandaliza a Occidente porque ahí máximo con los buenos resultados que tienen un magnífico o implican un ejemplo de los que son los pésimos mejores ejemplos, ¿no? Cuando las cosas a la izquierda sí funcionan, y entonces claro que eso lo odia el capitalismo, ¿no? Con odio jarocho, porque están demostrando que sí se puede. Ahora, hay un factor muy importante, ¿no? China, ¿por qué se llama comunista? Y yo durante mucho tiempo, y mucha gente dice, no, pues es mentira que sea comunismo, otra gente ni lo piensa, otra gente se intriga, como yo me había intrigado, ¿por qué si ya no lo son? Sí lo son. Lo que pasa es que el modelo de comunismo que teníamos y que nos vendió Occidente, y que incluso a nivel intelectual se ha venido manejando, era un modelo de que el comunismo pues era una cosa de pobres, y eso no es así. De hecho, hubo diferentes intentos de un modelo de comunismo. Son cosas que tenemos que rescatar de la historia, ¿no? O sea, o había un modelo, vamos a decirlo así, como muy en la línea del Che Guevara, de un comunismo que trataba de darle un bienestar a la gente, pero siempre era bajo una línea de, pues no vamos a salir de como que de pobres, aunque vamos a ser unos pobres dignos. Yo soy gran admirador del Che, y pues eso fue a lo que en un momento determinado se podía llegar. Pero había otro modelo de comunismo que decía, pues nosotros vamos a ser comunistas, y precisamente vamos a hacerlo bajo la línea y con la idea de que pues vamos a tener materialmente lo más que sea posible tener, pero para todos o para una gran mayoría, ¿no? Como ya están actualmente. Entonces el comunismo no implicaba un reparto de la pobreza, sino llegar a que 900 millones de gentes pertenezcan prácticamente a lo que nosotros llamamos clase media, sociedad del bienestar, pero es comunismo, porque el gobierno plantea que aunque haya empresas capitalistas y haya ricos, el beneficio para la inmensa mayoría sea parejo. Si el beneficio es de más alto nivel que de andar repartiendo una pobreza digna, eso no es que no tenga que ver con el comunismo. Eso es un factor muy importante que tenemos que erradicar, porque además eso es el presente futuro, eso es lo que van a ver, ojalá fueran a vivirlo, pero van a ver ya esta generación y las que siguen, ¿no? Entonces ya cambiarnos de esa idea falsa de lo que tendría que ser el comunismo. Por otro lado, hubo otra cosa que estaba muy de moda cuando yo era niño, y lo oía discutir por los adultos. En aquellos tiempos decían los países socialistas que se estaban sacrificando por el futuro de sus hijos. Y entonces era como, no, yo no me voy a sacrificar, ya mis hijos a ver qué hacen, yo no me sacrifico. Bueno, sí hubo ese sacrificio, y allí y ahora están los beneficios. Ahora sí que aquí y ahora, o allí en China y ahora, están los beneficios. O sea, sí hay eso. Lo que pasa es que como nosotros siempre hemos vivido en ser defraudados, no solo en el tercer mundo, sino en todo Occidente, no concebimos que si alguien hace esa promesa, a ver, esta generación se aguanta, pero a la siguiente le va a ir mejor, no concebimos siquiera que eso sea posible, ¿sí? No lo creemos y lo desechamos. Bueno, ellos no lo hicieron, ¿sí? Ellos no lo hicieron. Ese es el punto clave de la situación. Ellos no desecharon eso, y por eso ahora
está como está, ¿sí? Ahora, mucho del planteamiento que se ha venido manejando, que sí